Bienvenidos al evento de protección de datos críticos ante riesgos internos y ciberataques, tanto en repositorios, en sitios como en nube. Mi nombre es Marianela Picado y soy la encargada del área de mercadeo en SPC Internacional. La agenda para este evento del día de hoy sería primero la presentación de la solución, después el demo de cómo funciona esta solución, el espacio para preguntas y respuestas. Y después tenemos una actividad final, ¿verdad? Con algunas preguntas para que pongan bastante atención en el Kahoot, en donde vamos a hacer 5 preguntas y se va a premiar a los 3 primeros lugares. Las plataformas centrales de archivos ofrecen una facilidad de colaboración a los usuarios finales en las organizaciones. Sin embargo, al mismo tiempo se presentan situaciones complejas de gestión para mantener segura esta información. Varonis ayuda a identificar datos sensibles que están expuestos. Audita la actividad sobre los datos y detecta comportamientos inusuales, de tal manera que se puede identificar y mitigar los riesgos asociados al uso de la información que está alojada en el sitio o en la nube. Para conocer acerca de esta solución de Varonis, contamos hoy con la presencia de Arturo Medina. Él es el responsable del desarrollo de negocio para la región de Latinoamérica. Sin más, los dejo con el experto. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Marianela. Buen día a todos. Gracias por tu tiempo. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Muy bien. ¿Me ayudan comentando si ya se ve la portada de presentación? Sí, Arturo, ya la Perfecto. podemos ver. Ujú. Muchas gracias. Bien. Cuando se habla de seguridad de información o ciberseguridad, bueno, el tema puede ser muy amplio dependiendo del punto de vista o el enfoque o el tipo o en dónde está enfocada la protección. En el caso de Varonis, Varonis es una solución que ayuda a proteger la información que está alojada en repositorios centrales, en servidores, sitio o nube. Y el contexto alrededor de esta información es porque aquí hay algunas estadísticas respecto a la vulnerabilidad o a la exposición a la que esos datos pueden llegar a estar presentes. Por ejemplo, más de 7 millones de datos pueden estar expuestos cada día en las organizaciones. Alrededor de 56 registros o datos llegan a estar comprometidos cada segundo. Se fueron encuestadas alrededor de 1.000 compañías alrededor del mundo de distintas industrias, tamaños y segmentos. Y vean estos datos muy, muy interesantes. 62% de los usuarios finales declararon poder ver información que probablemente no deberían poder ver. Es decir, cuando los usuarios empiezan a navegar en las carpetas compartidas, muchos de ellos, el 62%, logran ver información que no deberían. Por otro lado, también sabemos que en los servidores de archivos, sitio o nube, los usuarios tienen acceso a la información mediante los permisos que las áreas de infraestructura, sistemas o de seguridad les otorgan. Pero el 25% de los permisos otorgados a los usuarios sobre los file sharing, con el tiempo dejan de funcionar. Esto es algo muy común en las plataformas file sharing, sean Windows, Linux o Unix. Las causas son diversas. Lo importante es que esos permisos que no funcionan hacen que puedan suceder dos cosas. Uno, usuarios que por su rol en la empresa deberían poder acceder y trabajar en la información, no lo estén logrando, o bien usuarios que no tengan permitido acceder a cierta información por el simple hecho de que los permisos no estén funcionando, esas personas van a lograr ver dicha información cuando no deberían hacerlo. Y por otro lado, en términos de las amenazas o actividades masivas, como pueden ser un malware, un ransomware, es importante también poder detectar y contener a tiempo esos comportamientos. El 5% de los malware o ransomware que se logran infiltrar en las infraestructuras hoy día pueden ser detectados en cuestión de horas. 4% logran ser detectados en días, el 21%
logra ser detectado en semanas, pero la mayor parte de ellos son malwares que tardan meses en ser detectados. El 49% de esos comportamientos sospechosos pueden tardar meses en ser detectados y el 21% incluso años. Entonces, la importancia de poder detectar a tiempo y contener esos comportamientos sospechosos que ocurren en la infraestructura o en las plataformas de archivos, pues es importante porque así se evita que llegue a ocurrir la afectación. Un ransomware, por ejemplo, que logra encriptar un servidor de archivos o millones de documentos, si hoy ocurre la encripción, hoy es el día de la afectación, pero en el 60% de las veces esos ransomware se encontraban infiltrados ya en la infraestructura de archivos desde hace 6 meses al menos. Entonces, vamos a compartirles cómo Varonis ayuda a resolver estas situaciones que hemos comentado el día de hoy en aras de mitigar los riesgos y la sobreexposición de datos que llega a presentarse en los ambientes sitio nubes de información. Por otro lado, los ambientes de colaboración o carpetas compartidas, pues como bien decía Marianela en la introducción, facilitan la colaboración de los usuarios en la información. Sin embargo, para las áreas de seguridad, las áreas de infraestructura, las áreas de sistemas, incluso las áreas de riesgo y cumplimiento, presenta oportunidades o situaciones que no son fáciles de resolver en el día a día, ¿no? Eh, Pongamos en mente cada uno de ustedes cuáles son esas plataformas centrales de archivos o de nube que sus usuarios acceden todo el tiempo. ¿Cuántos miles o millones de documentos hay alojados en ellas? ¿Cuántos permisos otorgados? ¿Cuántas carpetas compartidas? En ese volumen de información eh, ayudaría mucho poder saber con detalle quién está accediendo, consultando, borrando, creando, quién está compartiendo la información hacia el exterior, poder saber qué información ya se volvió obsoleta porque pues hace 3, 4, 5, 6 años que ya nadie la ocupa, saber cuáles de esos miles o millones de archivos contienen datos sensibles, ¿no? Información financiera, información personal, o alguna información que para su organización sea importante o deba ser tratado con una confidencialidad específica. Entonces, todas estas preguntas y otros más, Varonis ayuda a tener visibilidad y control respecto a ellas. En términos de ataques, hoy en día no solamente los ataques ransomware son incluso los que más predominan, sí son los que más son visibles o más prensa llegan a tener por pues, la empresa a la que afectan o el volumen de datos a los que afectan o encriptan. Sin embargo, ransomware no es solamente el único tipo de ataque que se presenta hoy en día. Si vemos esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica de 2020 eh, que muestra cuáles fueron los tipos de ataque detectados y detenidos oportunamente en aquellos clientes que contaban con el módulo Varonis de Data Alert. Data Alert es un módulo en Varonis que justamente lo que hace es detectar, analizar y contener actividad inusual o patrones de ataque. En este caso, más de 1000 ataques pudieron ser detenidos oportunamente en 2020. ¿Y cuál fue el tipo de ataque que se presentaba? Pues está en la gráfica. La mitad de ellos fueron ataques de fuerza bruta hacia directorio activo, un 21%. También ataques de fuerza bruta y de acciones a manera de phishing. 13% de datos expuestos por actividad inusual o sospechosa por usuarios internos. Eso es lo que significa insider threats. Cuando una cuenta de usuario de manera maliciosa o por error eh, borra, renombra, comparte hacia el exterior información. Y en el caso de ransomware, pues bueno, solo el 6%. Entonces, la diversidad y sofisticación de los ataques, pues todos los días cambia.
Entonces, de ahí la importancia de poder identificar si están ocurriendo y contenerlos. Todos los ataques llevan, previo a su fecha de afectación, ejecutan actividades previas. Se les conoce como etapas tempranas de un ataque. Entonces, vamos a mirar el día de hoy cómo Varonis ayuda a identificar esas etapas tempranas y actuar en ese momento para evitar que avance eh, esa actividad sospechosa o inusual y llegue a un punto de afectación a la información. Ahora bien, eh, todas las organizaciones han llevado a cabo inversiones y actividades para protegerse de la mejor manera, ¿no? Se ha robustecido el tema de vigilancia en las estaciones de trabajo, antivirus con inteligencia, factores de doble autenticación, actualización de parches, sistemas operativos. Las aplicaciones también han sido rediseñadas para poder tener mecanismos de autenticación y de operación más seguras. El directorio activo también, muchas organizaciones han mejorado las prácticas de gestión, monitoreo y auditoría del directorio activo. Los dispositivos móviles a través de los cuales los usuarios internos o externos se conectan a la información, pues también hoy hay soluciones de administración de dispositivos móviles que buscan que esa conexión remota o móvil sea segura, ¿no? El perímetro, la red, es un componente que durante muchos años ha estado en el foco de las organizaciones proteger. ¿Cuántos de ustedes o de sus organizaciones pues cuentan con soluciones de firewall desde hace muchos años, monitoreo del tráfico en la red, etcétera, ¿no? También hoy se cuentan en sus organizaciones con muchas soluciones alrededor de estos componentes. Pero sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué siguen ocurriendo las afectaciones o por qué sigue habiendo la sensación o la falta de claridad para saber en qué grado estamos protegidos o en qué grado está protegida la información? Eh, ¿Hacia dónde debería entonces enfocarse también el cuidado de los datos? Pues bueno, ese cuidado o eh, ese enfoque debería también considerar el monitoreo y la auditoría desde el mismo dato, desde la misma información que los usuarios están accediendo. Entonces, Varonis lo que hace eh, es ser una solución enfocada en el dato. ¿Cómo se está accediendo a esos datos? ¿Quién los puede acceder que no debería? ¿Qué comportamiento hay en el uso del dato? ¿Dónde está expuesta esa información? Es decir, si todo el ecosistema de infraestructura IT alrededor de la información ya está siendo vigilado, protegido, bueno, la parte final de todo ese recorrido es la información misma. Entonces, eh, es posible poder tener una gestión adecuada de los datos mediante 4 pilares. Los 4 pilares que Varonis busca ayudar y habilitar en los clientes es que ustedes puedan saber con exactitud dónde está la información sensible, quiénes son las personas que tienen acceso adecuado a dicha información, depurar aquellos accesos que no tengan sentido, que no sean necesarios, identificar los riesgos a los que está expuesta la información y detenerlos, y mantener en control durante el tiempo todas esas plataformas de información no estructurada. ¿Por qué mantenerla en control en el tiempo? Porque las definiciones de procesos, permisos o accesos que hoy día se establezcan de manera adecuada, con el tiempo llegan a, a entrar en un estado de desorden. ¿Por qué? Porque los ambientes de archivos compartidos en sitio nube son ambientes muy dinámicos. Todo el tiempo, todos los días, los usuarios están creando carpetas, compartiendo archivos, creando copias. Los sistemas operativos llegan a presentar inconsistencias que hacen que los permisos dejen de funcionar. Es un ambiente muy dinámico. Por eso la importancia de mantenerlo monitoreado para corregir de manera inmediata aquellas situaciones que exponen la información. ¿Qué hace Varonis entonces? ¿Cómo ayuda a Varonis a mantener ese ambiente de datos no estructurados en control? Pues bueno, lo que hace la solución es monitorear
la actividad que los usuarios estén teniendo sobre cada uno de estos distintos ambientes, sitio o nube. Aquí algunos ejemplos. Quizá en su organización ustedes tienen servidores de archivo Windows o servidores SharePoint on-premise o quizá file servers Linux o Unix. Quizá algunos de ustedes utilizan OneDrive, SharePoint Online para colaboración sobre archivos o quizá tienen soluciones de almacenamiento tipo NAS, tipo SAN, tipo nube, a la que los usuarios acceden todo el tiempo para consultar, modificar, crear documentos. Lo que hace la solución es detectar y analizar cómo está siendo utilizada la información, perdón, para, en base a ello, alertar y ejecutar acciones automáticas de contención cuando alguna actividad sospechosa, inusual o de algún malware, algún modelo de amenaza se presente. Ayudamos también a habilitar el principio del privilegio mínimo, que significa que se le asigne a los usuarios solamente el permiso que necesitan y exactamente donde lo necesitan. Si yo soy un usuario que tengo permiso de lectura y escritura en 100.000 carpetas, pero hace 2 años que solo consulto, no he modificado, no he creado documentos, pues quiere decir que yo solamente necesito el permiso de lectura y que el permiso de escritura no es necesario para mí poder identificar qué permisos están habilitados en sus ambientes de file sharing, poder depurar en base a este concepto del privilegio mínimo, es algo que se puede hacer con la solución de Varonis. También ayudamos a identificar datos críticos porque dentro de las capacidades del software está el poder clasificar información, identificar datos sensibles dentro de los documentos para que puedan ser tratados, gestionados, resguardados de una manera más específica. Bien, voy a dejar de compartir unos segundos mi pantalla para cambiar hacia una consola donde podemos conocer la solución, cómo funciona. Un segundo. Si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a lo comentado al momento, por favor, está la sección de preguntas y respuestas a manera de chat en la sesión y con gusto podemos eh, listarlas al final de la demostración y resolverlas. Voy a compartir ya nuevamente mi pantalla. Ok, perfecto. Me dicen por favor, Marianela, cuando ya se esté viendo nuevamente eh, mi pantalla. Es una interfaz gráfica. Ujú, ya la podemos ver. Perfecto. Esta es la consola principal de la solución, a través de la cual podemos tener toda la visibilidad de usuarios, permisos, carpetas, servidores, sitio nube, actividad, datos sensibles. Me voy a enfocar en este servidor Windows. La mayoría tiene servidores Windows, pero bueno, yo aquí también tengo un OneDrive de SharePoint Online, un SharePoint Online. Aquí tenemos también, podríamos habilitar el monitoreo de un directorio activo. Podríamos habilitar el monitoreo de un servidor Linux, una NAS. Es decir, ustedes tendrían en la misma consola el monitoreo, la auditoría, la visibilidad de sus distintos ambientes sitio o nube, Windows, Linux y Unix. Bien, lo que hace la solución en términos de visibilidad es poder identificar cuál es la estructura de carpetas compartidas en estos servidores. Inmediatamente me ayuda a identificar si hay situaciones de permisos rotos, permisos que no funcionan y que están provocando una exposición de datos. No solo identificarlos, sino también con botón derecho poder remediar esos permisos que no funcionan. Si este servidor fue analizado por el motor de clasificación, poder también saber qué tipo de información sensible está ubicada en qué carpetas. Poder saber, por ejemplo, quién tiene acceso a esta información sensible dando simplemente un doble clic. Doy doble clic sobre la carpeta Finanzas y del lado izquierdo la consola me muestra
quiénes son los grupos de usuarios y usuarios que tienen estos permisos sobre la información. Por ejemplo, si supiéramos que, oye, Allen es una persona que pues ya salió de la organización hace un tiempo, ¿por qué sigue apareciendo su cuenta en este grupo y con permisos sobre una carpeta tan sensible? ¿A dónde más tiene acceso este usuario? Le doy doble clic a la cuenta de usuario de Allen y van a ver que algunas carpetas cambian a color verde. Eso lo que significa es que Allen o la cuenta de usuario de Allen tiene acceso a todas estas carpetas que ahora se ven en color verde. En ellas tiene estos permisos específicos y ahora la consola nos muestra de dónde obtiene esa cuenta los permisos, es decir, la herencia. Entonces vemos situaciones que no deberían ocurrir, como por ejemplo que Allen obtuvo todos estos permisos porque pertenece al grupo Everyone. Entonces, además de Allen, esto quiere decir que cualquier usuario de la compañía puede modificar, leer, borrar, ejecutar en la carpeta legal. ¿Cuáles son los permisos que necesita un malware o un ransomware para encriptar? Son el permiso de escritura para poder inyectar su código binario en los archivos y el permiso de ejecución para poder justamente ejecutar el archivo de encripción. Entonces, si vemos que no debería ser que everyone herede acceso, full control, a cualquier usuario sobre la carpeta legal, pues desde la consola Varonis puedo editar esos permisos para remover al grupo everyone de ese acceso. Si yo quisiera saber, por ejemplo, quién está haciendo qué sobre determinada carpeta, pues simplemente botón derecho, mando llamar los logs de actividad y la consola nos va a mostrar el detalle de actividad de quién ha hecho qué sobre determinada información. Podemos habilitar diferentes campos, podemos agrupar u ordenar esta vista para ver qué día, a qué hora, qué usuario está haciendo qué, sobre qué archivo, que está en qué ruta, desde qué IP está teniendo origen esa actividad, desde qué máquina. Entonces, tenemos por un lado, veíamos aquí, pues toda la visibilidad de carpetas, permisos, usuarios, grupos, datos sensibles. Tenemos ahora el detalle de actividad sobre cualquier archivo, carpeta, usuario. Podemos tener también estadísticas de cómo está siendo utilizada la información. Por ejemplo, saber en esa carpeta de finanzas, saber pues desde hace 10 meses cuál es la actividad que está ocurriendo sobre dicha carpeta. ¿Quiénes son los usuarios que han tenido actividad sobre esa carpeta y en qué proporción? O sea, de todos mis usuarios que tienen acceso a esta ruta, ¿quiénes son los que más actividad han tenido en 10 meses? ¿No? Es decir, ¿quién conoce la información que está en cada carpeta? Como vemos aquí, el usuario AN, pues es el que más actividad ha tenido sobre esa ruta. Entonces, podríamos etiquetar al usuario AN como propietario. Y entonces, el área de sistemas de seguridad, pues ya tendría a un corresponsable del lado de usuario final para tomar decisiones sobre las carpetas, ¿no? O caso contrario, saber quiénes son los usuarios que a pesar de tener acceso a esta carpeta, pues en 10 meses o en un año, dos o tres, el periodo que se quisiera analizar, ni siquiera han entrado. Todas estas son accesos pues innecesarios que conviene como mejor práctica depurar, desprovisionar. Si uno de estos usuarios en algún momento necesita acceder a la carpeta finanzas, pues bueno, entonces, apegado a procesos, que lo solicite, que lo justifique y que se le apruebe, porque hasta ahora, pues lo ha tenido, pero no lo ha utilizado. En términos de comportamientos inusuales, la herramienta presenta un tablero donde se publican los alertamientos sospechosos detectados, mostrando en qué momento en el tiempo se han presentado esos comportamientos, identificando cuáles son las cuentas de máquina que más comportamientos sospechosos están presentando
poder entrar a mirar el detalle de ellos, cuáles son los usuarios que más comportamientos sospechosos están presentando. Estos números de 5, 3, 2 es el número de alertas que cada uno de estos usuarios están presentando por la forma en la que están accediendo a la información. También saber cuáles son los modelos de amenaza o comportamientos masivos que Varonis está detectando en este momento en su infraestructura, accesos atípicos, accesos desde geografías totalmente inusuales, poder también tener incluso un mapa que nos indique cuál es el origen geolocalizado de esa actividad. ¿Por qué tenemos 6 alertas sobre nuestros servidores de archivos que están alojados en San José, pero que el origen de esos comportamientos o 6 alertas está proveniendo pues de Ucrania o de Norcorea o de algún sitio completamente distinto a nuestra organización? Poder también tener una vista ejecutiva por plataforma monitoreada que nos pueda mostrar KPIs o indicadores específicos alineados a mejores prácticas de protección o gestión de datos no estructurados. Si vamos a este tablero de file servers, ustedes van a poder tener estos indicadores que les da una fotografía inmediata en tiempo real de qué riesgos se están presentando en sus servidores. Por ejemplo, tienes 3.500 archivos con información sensible con acceso abierto a cualquier usuario. ¿Cuáles son esos archivos? ¿En qué momento se dio esa apertura de acceso? O en términos de optimización de recursos, saber cuánto pesa la información o cuánto es la información que ya nadie ocupa y que ya se volvió obsoleta, o poder saber en términos de permisos, saber que tenemos 2% de las carpetas en todos nuestros servidores, que suman 151 carpetas donde los permisos que controlan el acceso a ellas no están funcionando. Poder traer un informe inmediato de cuáles son esas carpetas en las que los permisos no están funcionando. Este sería un reporte que sería muy útil para las áreas de control de acceso. Estamos viendo aquí las rutas o carpetas, cuál es el servidor, incluso en algunas de ellas saber si contienen información sensible y pues que no están funcionando los permisos que protegen el acceso a esa información. Exportarlo y que el área de control de acceso desprovisione. Finalmente, pues bueno, en áreas de poder hacer investigación, análisis forense de comportamientos detectados, pues Varonis puede mostrar de todas las plataformas que podemos monitorear, podemos mostrar cuál ha sido la actividad detectada en un periodo de tiempo determinado. Voy a abrir aquí, por ejemplo, en 180 días, en esas plataformas monitoreadas, hay 180,000 eventos recolectados en este ambiente. Obviamente es un ambiente muestra o para demostración o para fines de demostración. Tenemos clientes que solo en un mes llegan a presentar hasta 6, 7, 8 o 10 millones de eventos, 10 millones de registros. Humanamente, ¿quién va a poder identificar qué significan? ¿Qué actividad o patrón se puede identificar en esa cantidad tan grande de eventos? En este caso, la plataforma muestra una sección de análisis para que mediante inteligencia artificial y aprendizaje y patrones detectables ya predefinidos, la herramienta puede eh, identificar todos esos patrones y agruparlos para hacer toda esa investigación más fácil, ¿no? Pues me tomo 5 minutos más. Por ejemplo, dentro de este volumen tan grande de eventos, pues se está identificando que hay 42,000 alertas de alta severidad, 15,000 eventos fallidos. ¿Cuáles son esos eventos fallidos? ¿No? ¿Qué cuentas de usuarios son las que lo están llevando a cabo? ¿En dónde? Saber, por ejemplo, de dónde está proviniendo esos eventos fallidos, saber que el 4% proviene de cuentas que habían estado obsoletas y ahora están teniendo esa actividad, de qué departamentos provienen las cuentas de usuario que están teniendo esa actividad fallida,
Entonces, el resumen es que Varonis ayuda a, y son logins fallidos, miren. Varonis ayuda a monitorear, auditar, clasificar información y detectar y contener comportamientos sospechosos en las plataformas centrales o nube de datos no estructurados, archivos. Creo que estamos en el tiempo ya de la demostración. Marianela, ¿me ayudarías a ver si todavía tenemos algún tiempo más o si pasamos a las actividades restantes? Hola, Marianela. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pues está la sección de preguntas y respuestas a manera de chat y con gusto las resolvemos. Listo, ya te estoy viendo. ¿Me están viendo? Sí. Arturo, ¿me estás viendo? Ok, listo. Continuamos entonces. Sí, Gracias. te veo. Mil disculpas por la interrupción. No, no sabemos qué fue lo que pudo haber pasado, pero bueno, como sucede de verdad en estos tiempos de pandemia y pues de que el internet puede que funcione y tenga sus fallas, este, pues probablemente eso fue lo que sucedió, alguna falla. Ya tenemos a Arturo por acá. Arturo, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Me escuchan bien? ¿Me, si me pueden decir si nos están escuchando, por favor? ¿Tú me escuchas a mí? Yo sí te Ah, escucho. perfecto. Es que ya, ahora ya tengo una duda si se escuchó toda la explicación del demo, si nos pueden comentar alguien. Mm, sí, sí nos escuchamos, ya nos dijeron que sí. Eh, Ah, perfecto. sí, no, quedamos, digamos, como tal vez los últimos minutos del demo quedó pendiente, entonces tal vez puedas, retomar ¿Ahí me están y escuchando? sí, sí te escuchamos. Ujú. Sí, bueno, a mí me Ah, salió bueno, un... me dicen por acá que sí se escuchó la explicación del demo. Ah, perfecto. Ujú. Y bueno, tengo por acá una, Deja de- tenía una pregunta, no sé si ya terminaste o Sí, te... adelante, ya tanto la presentación como la demostración ya se había concluido. Adelante si Sí, tienen alguna perfecto. pregunta. Sí, sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que creo que por la pérdida de la conexión ya no la veo. Bueno, aquí está. Dice, ¿cómo trabaja esta herramienta si ya contamos con una que realiza la etiquetación de la información? Ok. Varonis, em, bueno, dice, perdón, Arturo todavía dice, todavía la misma pregunta, dice, ¿Varonis toman la metadata de los archivos sin ningún problema? es correcto. Varonis identifica la metadata de los archivos y en el caso de clasificación, si los archivos ya están etiquetados por alguna herramienta
valga la redundancia, de labeling, esas etiquetas pueden ser eh, identificadas, importadas hacia el motor de clasificación de Varonis. Y en consecuencia, pues hacer esos escaneos automáticos. Normalmente las soluciones de etiquetado requieren la intervención del usuario final. En nuestro caso, nuestro motor de clasificación no requiere intervención del usuario final. Es un motor de escaneo automático de clasificación que puede establecer sus propias etiquetas o tomar en cuenta las etiquetas de un tercero. Ok, tenemos por acá otra consulta. Dice, ¿la solución presentada es Varonis o es Data Advantage Cloud? Ok, la plataforma completa y el nombre de la compañía es Varonis. La plataforma está compuesta por diferentes módulos: el módulo de auditoría, el módulo de análisis de comportamiento, el módulo de clasificación. En la demostración ustedes pudieron ver dos de estos módulos: Data Advantage, que fue la primera parte de la demo, toda la visibilidad de carpetas, permisos, auditoría, y Data Alert, que es el módulo, la interfaz web de análisis de comportamiento. Ok, otra pregunta, Arturo dice, ¿qué pasa si tenemos un visor en la solución de perímetro o en la solución de WAF? En cuanto a soluciones de perímetro, Varonis puede detectar, integrarse y analizar comportamientos en soluciones en tres tipos de soluciones específicas de perímetro: VPNs, DNS o web proxies. La razón es, no es que seamos un jugador también de perímetro, sino la razón es que son tres puntos de entrada para usuarios remotos o externos que quieren acceder a la información. Por eso también analizamos comportamientos en esos tres puntos específicos del perímetro. Nos integramos con soluciones de Cisco, Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, entre otras. Ok, la otra pregunta dice, ¿qué me aportaría Varonis si no tenemos servicios en la nube? Bueno, entendería entonces que la información compartida centralmente a los usuarios está en repositorios centrales on-premise, alguna NAS, algún servidor. Entonces ahí lo que aportaríamos sería la visibilidad de permisos y accesos, la auditoría detallada sobre actividad de qué hacen los usuarios en los archivos y la detección y contención de comportamientos sobre esos contenedores on-premise. Ok, bueno, que por acá nos ponen que muchas gracias, que muy claras tus respuestas. Dice, así es en NAS y servidores Ah, ok. on-premise. Sí, bueno, entonces aportaríamos como vieron en una misma plataforma, ustedes tendrían la visibilidad, remediación, depuración de accesos, permisos, la auditoría, la clasificación, si la requirieran, y el análisis de comportamiento de toda esa información que está en esas NAS o en esos file servers on-premise, bajo una misma consola. Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, de momento, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta. Bueno, yo quería que tal vez Arturo nos comentara también a nivel de SPC, los clientes que tenemos actuales con la solución de varones, de qué, digamos, más o menos de qué industrias es lo que tenemos actualmente nosotros acá en Sí, SPC. con SPC, bueno, SPC es uno de nuestros principales partners en la región, Centroamérica, Costa Rica, por supuesto, también. Y tenemos clientes con SPC que utilizan la solución como, por ejemplo, en entidades gubernamentales. Recuerdo lo que es el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado, el Banco Central de Costa Rica, por supuesto. Y en algún otro país, Disnorte, Disur, que es una empresa paraestatal de energía eléctrica en Nicaragua, y otros más también, por supuesto. Entonces, no es una solución específica para un sector en particular, sino es una solución horizontal para el monitoreo, protección de datos que estén alojados en plataformas centrales de archivos, sitio nube, sean NAS, SharePoint, Windows, Linux, Unix,
OneDrive, SharePoint Online. Es más bien una solución horizontal para cualquier segmento de industria que quiera tener esta visibilidad y protección. Tengo por acá otra pregunta que dice, ¿Varonis requiere de un agente para interactuar con los equipos? Em, Estamos enfocados en el monitoreo de servidores centrales, no monitoreamos equipos personales o PCs, laptops, y en los servidores centrales, solamente en servidores de archivos, un file server Windows, Linux o Unix o un SharePoint, e instalamos un pequeño agente de monitoreo que no es intrusivo y que impacta menos de 1% al desempeño de los servidores monitoreados. Para monitorear nube o 365 no utilizamos agente de monitoreo. Nos conectamos a esos ambientes de nube a través de una API que hace las veces de conector. Directorio Ok, activo lo monitoreamos de manera directa sin necesidad de un agente en el caso de directorio activo. ok, bueno, por acá nos ponen que muchas gracias, que la presentación muy ilustrativa. Bueno, igual recordarles, ¿verdad? Que si les interesa tener un demo, pues nosotros podemos ayudarles, ¿verdad? En conjunto con Arturo, podemos sacar una cita. No sé si tal vez nos comentas un poquitito, Arturo, digamos, si el cliente quisiera tener un demo, cómo funciona. Claro, totalmente disponibles para cualquier sesión individual que quisieran tener y si quisieran evaluar también la solución, no tiene costo. La evaluación de la solución se implementa en 2 horas, en una prueba de concepto y entregamos al final de la evaluación un documento donde quedan detallados los riesgos, hallazgos y recomendaciones identificadas. Y bueno, es cuestión de en esa reunión uno a uno. Aterrizar los requerimientos, los alcances, de acuerdo al ambiente que vayamos a monitorear en la prueba. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Voy a revisar por última vez por acá la parte de preguntas y respuestas, el chat. Ok, tengo otra pregunta que dice, por favor, compartir el enlace para, bueno, si comparten el enlace para documentar sobre balones y valorar si tomar la prueba de concepto. Sí, tal vez, Arturo, no sé si tienes, bueno, no sé cómo, a qué se refieren con el enlace, si es información más amplia de la solución, porque también podemos, digamos, como hacer una, ¿verdad? Como una sesión donde se les explica un poquito más, en qué Sí, consiste la prueba. Ujú. estoy, estoy proyectando ahora en nuestra dirección de página pública. Un segundo. Ahí pues hay videos explicativos, documentación, foros de discusión. Pueden escribirnos con el equipo, contactar a su equipo comercial de SPC para coordinar esta sesión. Para la prueba es importante pues tener una reunión de trabajo para explicar los requerimientos. No son los mismos requerimientos para monitorear un file server Windows o un Red Hat o un SUSE o una NAS EMC o NetApp. Como son plataformas distintas, tecnologías distintas, pues hay requerimientos o permisos diferentes. Entonces, con todo gusto, pues contacten a su ejecutivo comercial de SPC y agendamos una llamada de explicación y aclaración y programación de la prueba de concepto. Igual por acá les voy a dejar la dirección de correo, que sería mercadeo@spcinternacional.com. También en este correo nos pueden escribir y yo redirijo el correo a el account manager o ¿verdad? De cada cuenta y podemos coordinar, digamos, directamente la sesión, ¿verdad? Ya, y con Arturo, pues después definir, como dice él, ¿verdad? Después de los requerimientos poder definir, pues, si ya hacemos la prueba de concepto. No sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta. Y si no, pues pasamos a la parte del Kahoot. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pasas, Arturo, por favor,
rol para poder compartir la pantalla. Sí, dame un segundo. Ya ve, parece que ya. Ajá, listo. Me dicen si están viendo mi pantalla. Yo ya la veo. Ok, perfecto. Bueno, los invito a unirse al Kahoot. Ya va a aparecer el número por acá. Les explico un poquitito por si son nuevos en el tema del Kahoot. Se pueden, bueno, pueden registrarse en www.kahoot.it. En esta dirección pueden acceder y le dan al pin del juego, que sería el 2970646. Igual, pues algunas personas ya tienen, ¿verdad? En su celular el Kahoot instalado, entonces solamente ingresan al Kahoot y le dan el pin de juego, el 2970646. Si lo hacen por medio de una computadora, puede ser entonces nuevamente a la dirección www.kahoot.it. Vamos a ver si les puedo pegar por acá la dirección para que puedan ingresar más rápido desde el chat. Ahí les puse en el chat para que puedan ingresar y jugar el Kahoot. Tenemos premios para los primeros 3 lugares. El primer lugar se va a llevar una orden de compra en Amazon y los dos, segundo y tercer lugar, un obsequio de parte de SPC. Vamos a dar unos minutitos para que puedan ingresar más personas. Acá en el chat está la dirección del Kahoot. Voy a dar unos minutitos porque sí me han comentado en algunos otros eventos que a veces, ¿verdad? Cuesta un poquito por el internet ingresar y entonces vamos a dar unos minutitos para antes de iniciar. Para los que no han jugado el Kahoot anteriormente, bueno, va a ser digamos, la metodología normalmente es una pregunta con varias opciones. Si están jugando desde el celular, pueden tocar el color de la opción que va a salir de la pantalla donde estoy compartiendo yo. Digamos, en mi pantalla van a salir las respuestas posibles. Entonces, si es a través del celular, ustedes tocan el color de la que creen es la respuesta y si es en la computadora igual, ¿verdad? Si es en el PC, tocan el color. Vamos a dar inicio. Tenemos 1 minuto por pregunta. La primera pregunta dice, Varonis ayuda ampliamente a la seguridad de datos no estructurados en repositorios de información tales como las respuestas, endpoints, bases de datos, contenedores centrales de archivos en sitio o nube, ninguna de las anteriores. Recuerden que la respuesta es solamente tocando el color de la opción que ustedes consideran es la respuesta.
Listo, bastante bien. 10 personas contestaron de manera correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos por acá a Henry a la cabeza, David en segundo lugar y Kevin Quesada en tercero. La siguiente pregunta dice, Varonis desde una misma plataforma entrega capacidades de filtrado de contenido, DLP, antivirus, audita los file service, clasifica la información y analiza comportamientos. Muy bien, todos contestaron de manera correcta. Y Henry sigue a la cabeza. Van liderando los mismos, Henry, David y Kevin. La siguiente pregunta es de verdadero o falso. Dice, Varonis me permite identificar fácilmente qué información está expuesta y su nivel de riesgo. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Verdadera era la respuesta y las 12 personas aceptaron. Seguimos con las mismas 3 personas a la cabeza que Henry, David y Kevin. La cuarta pregunta dice, con respecto a Microsoft 365, la seguridad de Varonis reemplaza la seguridad de AIP de Microsoft, complementa y agrega un mayor alcance de auditoría y detención de amenazas, se integra mediante scripts, ninguna de las anteriores. Muy bien, 9 personas aceptaron la respuesta correcta. Y bueno, David tomó la cabeza, Henry y César en tercer lugar. Vamos con la quinta pregunta y la última. ¿Con cuáles de los siguientes SIEMs se puede integrar Varonis? S-Plot, LogRimp, QRadar, se integra con todos los SIEMs. Perfecto, 10 personas tuvieron la respuesta correcta. Ahora vamos a ver cómo quedó los resultados del Kahoot. César en tercer lugar, David en segundo lugar y Henry en primer lugar. Muchísimas gracias por participar. Y sí les solicito, por favor, ¿verdad? Que me ayuden entregando, enviándome al chat, ¿verdad? La información de ustedes para poder coordinar la entrega de los premios. El nombre, la empresa, el número de teléfono, si lo tuvieran, para poder hacer la entrega de los obsequios. Arturo, la orden de compra creo que se puede enviar por medio de correo, ¿verdad? Sí, sí, por correo Ok, electrónico. listo. Eso. Entonces, al primer lugar le envío la orden de compra por medio de correo electrónico y con los otros dos coordino la entrega de, de los obsequios. Agradecerles nuevamente la participación, ¿verdad? De todos. Mil disculpas por lo que sucedió como durante la presentación del demo. Todavía no sé qué pudo haber pasado porque sí, ambos teníamos, nos estábamos viendo y teníamos como conexión, pero por alguna razón no nos escuchábamos. Entonces, muchísimas gracias, a todos por participar. Arturo, no sé si quieres decir unas últimas palabras. Agradecerles a todos, tanto a SPC como a todos los asistentes, por su tiempo el día de hoy y quedamos a sus órdenes para lo que necesiten. Sí, recordarles que, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Todo lo que es el equipo de SPC, tanto de Costa Rica, ¿verdad? Como el resto de países, para servirles, por si les interesa, ¿verdad?
tomar sin ningún costo la prueba de valor, probar, ¿verdad? Y conocer más de la solución, estamos para servirles. Te escribió alguien, David. David te escribió en el chat sus datos, pero Sí, aquí sí, los tengo ok. por acá, don David. Con esos datos ya tengo la información en la base de datos tenemos tu correo, entonces súper bien. Tal vez, David, el número de teléfono que me dejas por ahí, por favor, también. Y Henry, por favor, también, porque sí, digamos, en el Kahoot solamente decía Henry, entonces si me puedes apuntar tus apellidos y también la forma de contactarte, tu correo, sería un éxito para poder enviarte toda la orden de compra que te ganaste. Y el otro muchacho también, el tercer lugar, para que por David, favor me escriban acá en el chat. Henry, David y César. Fue en Ujú. ese orden. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, me falta la información de César y me falta la información de Henry. Henry. Ujú. Voy a esperarla por acá por el chat. Igual les voy a escribir acá mi correo por si quieren también enviarme la información directamente a mi correo. Aquí les puse en el chat mi correo, es mapicado@spcinternacional.com. Y bueno, agradecerte, Arturo, toda la, la explicación y tu participación el día de hoy, ¿verdad? Por acá, y con la demostración de parte de varones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día a todos. Muchísimas gracias. Buenos días.